Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente la maestra Daniela Nolasco Soltero. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Intercontinental. Es maestra en Psicoterapia Psicoanalítica también por la Universidad Intercontinental. Y actualmente es doctorante en el tema de especialización en pareja y familia. Maestra Nolasco, qué gusto que nos acompañe nuevamente con nosotros. Le cedo los micrófonos, maestra, para que inicie la sesión del día de hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar nuevamente en este foro y con un tema pues tan importante y tan actual como siempre, ¿no? Poniendo temas actuales. Y bueno, el tema de hoy son los efectos psicológicos principalmente, ¿no? Secundarios en un paciente post-COVID. Y bueno, para empezar, bueno, pues últimamente ha llegado mucho a la consulta esta parte de la gente que está en ansiedad o en depresión ya diagnosticada, junto con el trastorno de estrés postraumático que más adelante veremos, por pues esta parte de las secuelas de COVID, ¿no? Gracias al COVID, ya que a veces pues les da una o dos veces durante lo que llevamos este año y algo, la parte, ¿no? Y me gustaría empezar primeramente, si con la siguiente diapositiva, con el duelo, por favor. Bueno, creo que es un tema muy importante el duelo de abordar en la parte psicológica, porque principalmente como dice, ¿no? Un duelo es toda una pérdida de cualquier objeto, un apego que provoca pues una intensidad y características que van a, a que van a ponerse, ¿no? Por así decir, o funcionar de una manera diferente en el ser humano, ¿no? Entonces, hay veces que hay microcambios o cambios importantes que no les tomamos la importancia de duelo, ¿no? Y no solo un duelo es la pérdida de un ser querido, que ahorita pues muchos desafortunadamente la están pasando, ¿no? Sino la pérdida de hasta funciones cognitivas, funciones mentales, funciones con el esquema corporal y todo lo que viene lo médico, ¿no? Que ya pues ustedes sabrán más de ese tema, ¿no? Y bueno, el duelo últimamente como que angustia mucho esta incertidumbre del COVID. ¿Por qué? Pues porque luego con la palabra duelo algunos los asociamos con la muerte, ¿no? O la muerte con el duelo, ¿no? Y entonces, pues como dice acá, ¿no? Esta pérdida o esta inminente muerte, ¿no? Ya sea psíquica o física, se da, bueno, pues por diferentes cambios, ya sea romper con una pareja, ¿no? Como ahora hemos visto que muchos se fueron a vivir juntos y que al final pues terminaron por COVID y por adversidades, pues separándose, ¿no? Los cambios de casa, ¿no? También creo que ha pasado mucho que muchos pacientes han llegado a mi clínica con secuelas de post-COVID, ¿no? Pero también esta parte de post-COVID abrió una parte bien importante desde el sismo del 2017 que vivimos aquí en la Ciudad de México, en donde mucha gente perdió su casa y perdió familiares y perdió muchas cosas, ¿no? Hasta trabajos, todo, ¿no? Entonces, creo que esta parte del duelo, ¿no? Esta pues etapa que todo el mundo vive en diferente, a lo largo de su vida, ¿no? Pues ahorita está muy marcada en esta parte COVID y la considero como una parte, como un elemento importante dentro de las secuelas post-COVID, ¿no? Psicológicas. La siguiente, por favor. Bueno, acá pues rápidamente creo que es importante saber algunas etapas del duelo, ¿no? Que son las cinco, en donde, bueno, muchísima gente ahorita yo creo que está muy atorada en la primera parte de la negación, ¿no? Que es esta parte de no querer ver la realidad o no poder, ¿no? Porque también es importante decir que, bueno, para tener un buen duelo, un buen proceso de duelo, se necesitan factores protectores, ¿no? Que vienen desde la infancia. Entonces, pues muchos están ahorita carentes, ¿no? De una percepción un poco más global y de ver qué en realidad sí está pasando, ¿no? O sea, qué sí está pasando con lo del COVID y que ya cuando les da COVID,
después yo he visto un antes y un después a nivel psíquico y a nivel de duelo, ¿no? Hay algunas personas, ¿no? No podemos generalizar, pero hay algunas personas que a pesar de que les dio COVID, a pesar de que han perdido ciertas funciones cognitivas, familiares, siguen en esta parte de la negación, ¿no? Y creo que cae mucho también en la sociedad a nivel global. Esta parte de la negación también se ve como una parte importante dentro de lo que yo llamaría la teoría individualista, ¿no? Como las creencias a veces psíquicas son tan rígidas, ¿no? Que va más allá de una flexibilidad de pensamiento que debemos de tener a lo largo de nuestra vida y que es una herramienta y una capacidad que se va desarrollando, ¿no? Se puede ensanchar o se puede desarrollar, ¿no? Pero creo que acá la parte importante de la negación es esta parte de la individualización. ¿Por qué? Pues porque ahora vemos que yo no me pongo el cubrebocas, ¿no? Porque a mí ya me dio y ya no me va a dar, ¿no? Una creencia entre muchas. O, pues me pongo el cubrebocas solo en ciertos momentos, ¿no? Porque pues tampoco creo que el virus, ¿no? Esté por ahí en lugares que a lo mejor ya dijeron, eh, en los focos que son a lo mejor un foco de menos contagio, ¿no? Como que se ha perdido esta noción, ¿no? De lo que está pasando y también creo que esta pérdida es gracias, también la podemos considerar a nivel social una secuela post-COVID, no solo individual, ¿no? Sino también social. Han ocurrido dos vertientes, ¿no? Y entonces creo que justo el duelo y esta parte es muy social y ya vas desencadenando de lo general a lo particular, ¿no? Bueno, la ira, que es este enojo, que también hay muchos pacientes que están como no digiriendo todo lo que está pasando, están solos, ¿no? Entonces creo que también hay mucho enojo, mucha falta de tolerancia a la frustración. El enojo también un poco lo pondría ahí a lo mejor con la parte de alimentación, ¿no? De ser conscientes a lo mejor que nos metemos al cuerpo, ¿no? Tanto adicciones como alimentación, y es como este incremento, ¿no? En el alcohol, incremento en el tabaco, incremento en chatarra, en cosas rápidas, ¿no? Que podemos comer y no estamos teniendo tampoco esta percepción de que pues tenemos que estar sanos, ¿no? A nivel físico, como para esta parte del COVID, ¿no? Y bueno, finalmente la negociación yo creo que se ha logrado y se ha logrado a partir de factores protectores como por ejemplo las instituciones, así como ustedes, ¿no? Que han dado pláticas y que han dado mucha información, porque creo que la sociedad tiene falta de sensibilización, ¿no? Cuando tú tienes un grupo de personas, lo que tienes que hacer, por ejemplo, ahorita con el regreso a clases, ¿no? Un poco yéndome para otro lado, pero lo que se tendría que hacer es esta parte de sensibilizar al grupo, informar maestros, directores, niños, padres, qué está pasando, qué es el virus, ¿no? Y creo que tenemos muchísima información y que cada quien ahora sí que la digiere y la asimila como puede y como pues se mueve la dinámica familiar, ¿no? Entonces, pues estamos como en esta parte de negociar, ¿no? Por así decir, y algunas que yo he visto que ya están teniendo atención psicológica, bueno, se te hace muchísimo más leve, ¿no? Entonces, a lo mejor te tardas en negociar un año, pero con terapia psicológica, con ayuda médica, fisiológica, fisioterapéutica, perdón, pues puedes regresar un poco más a tu vida, ¿no? Psíquica, por lo menos, un poco sin menos dolor, ¿no? No sufriendo tanto esta parte, ¿no? Y pues la depresión, pues viene como a consecuencia de aceptar esta negociación, ¿no? Creo que obviamente la realidad y tratar de digerir la verdad y lo que es la verdad de lo que sí está pasando es muy denso, ¿no? Creo que en terapia, pues, cada quien, ¿no? Tanto analista como paciente tiene su verdad, tanto médico como paciente tiene su verdad, ¿no? Y en toda la rama de la salud es así. Pero creo que digerir estas verdades, ponerlas en acuerdo, tener esta parte, como llegar a puntos, ¿no? Similares entre uno y el otro, pues es complejo, ¿no? Entonces ha pasado mucho entre, pues, el gobierno, la sociedad, entre, pues, en la misma familia, ¿no? Los roles familiares han cambiado. Entonces creo que esta etapa de la depresión
pues es importante, ¿no? Es importante pasarla porque, como bien dicen, ¿no? Detrás de crisis hay un gran cambio, y creo que si pasas por esta parte de tristeza, pues que como sabe, ¿no? Como dice el DSM-5, que no sea máximo de 6 meses, que no altere otras funciones, bueno, pues creo que puede considerarse un poco como sana o parte del proceso del duelo, ¿no? Y la aceptación finalmente, ¿no? Que creo que, híjole, nos va a costar un poco, y que muy pocos están en esta aceptación, y que se necesita mucha asertividad, se necesita mucha flexibilidad de pensamiento, se necesitan muchos factores protectores, tanto externos como internos, para poder llegar a este punto, ¿no? Entonces creo que el duelo sí es un tema bien importante post-COVID, ¿no? Y también durante el COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, bueno, aquí pues más o menos, ¿no? La repercusión a nivel anímica o psicológica, como ya decía, ¿no? En toda esta parte, pues creo que los pacientes que ya tuvieron COVID, ¿no? Y que han pasado por esto han llegado muy, muy angustiados a consulta, porque pues se les cae el pelo, porque se les caen las uñas, ¿no? Porque no pueden respirar bien. Y entonces como que se desatan muchísimas cosas anímicas, psicológicas, ¿no? Huellas némicas o sea, huellas emocionales que todavía no estaban bien trabajadas, y que, pum, se destaparon, ¿no? Con estar postrado 2 semanas, 3 semanas sin poder respirar, y muy, muy cerca de la línea de la muerte, que es algo de lo que muy pocos hablan, ¿no? De la muerte. Entonces, obviamente, pues el duelo cae en la autonomía, en la salud, en las relaciones personales, por supuesto, ¿no? Y que por eso, pues algunos votarán y no a favor del regreso a clases, pero creo que sobre todo, por ejemplo, en niños especiales, ¿no? De educación especial, niños pequeños, sus pares son súper importantes, ¿no? Entonces a veces como padres creemos que, bueno, les estamos enseñando en casa y todo, sí, pero ellos aprenden y toman partes de los demás, de sus pares, de sus compañeros, para formar su personalidad, ¿no? Sobre todo también en los adolescentes, y este incremento en las adicciones, en los suicidios, ¿no? De lo que pues muy pocos artículos a veces están ahí puestos, pero creo que pues hay un incremento bastante importante, ¿no? En las relaciones personales, y que va a costar mucho trabajo volverse a adaptar, ¿no? Pero pues confío que pues los que estamos sobreviviendo o tratando de ajustarnos, pues nos adaptemos, ¿no? Ya aguantamos bastante tiempo, ¿no? Obviamente con ello viene la autoestima y el autoconcepto, sobre todo pues como decía, ¿no? En adolescentes, en gente que a lo mejor tenía metas o sueños, viajes, mudanzas, cosas así, que tuvieron que parar todo, ¿no? Entonces, obviamente esto pues daña el autoestima, ¿no? El autoestima, recordando un poco, ¿no? Es esta parte de la percepción que tú tienes de ti mismo, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo en estos pacientes post-COVID, ¿no? He visto que tienen un autoconcepto muchísimo más duro o muchísimo más alto, ¿no? Se ponen una meta muy, muy alta, casi inalcanzable, ¿no? Lo que llega a frustrar mucho, ¿no? Porque entonces son pacientes que quieren, a lo mejor salieron del COVID hace una semana y les cuesta mucho respirar porque tienen obesidad, ¿no? Y entonces frustra mucho porque no pueden subir las escaleras, ¿no? O porque, o porque no pueden ir al súper tan rápido como antes lo hacían, ¿no? O porque tienen que subirse a una sillita de ruedas. Entonces, como que todo eso también da un golpe bien, bien fuerte a la autoestima, y creo que pues por eso es muy importante esta parte del área de la salud, ¿no? Sobre todo anímica, psicológica, como para ir acompañando al paciente a entender que no tiene que ser tan duro con él mismo, y que no pasa nada si no puede, ¿no? Si no puede recuperarse tan rápido de las secuelas, ¿no? Físicas y psicológicas y todo del COVID, ¿no? También en padres pasa mucho que están muy angustiados porque pues porque sus hijos pasaron por COVID, sobre todo en esta última ola, ¿no? Y que, bueno, pues se les viene la angustia de muerte, y que pues a veces no solemos verbalizar, sino solo actuamos esta parte angustiante, ¿no? Y la actuamos pues con enojo, la actuamos con depresión, la actuamos con ansiedad. Y creo que la ansiedad, también otro punto importante,
sí va aunado a la consecuencia del COVID, ¿no? Pero creo que esto de que se te caiga el pelo, las uñas, de que te quedes rígido un poco, también es por los altos niveles de ansiedad, ¿no? Ya por ahí, bueno, se veía esta parte del seeking system, ¿no? O del sistema de recompensa a nivel cerebral. Y como si mantenemos un constante estrés, ¿no? Por ejemplo, en las empresas o así que hay mucho burnout por mucha carga de trabajo o en una empresa en donde hay mucho ruido, ¿no? O trabajas en una maquinaria, pues después de 7 horas, 8 horas, obviamente tu cerebro sale al tope de estrés, ¿no? Entonces esto obviamente va causando como un costalito, un goterito, en donde, bueno, detona y detona con una ansiedad y ansiedad fuerte, tanto que a veces los pacientes pues ya no pueden esto, ¿no? Moverse, se les cae el cabello, las uñas, todo, como ya dije, ¿no? Y pues esto da paso a la depresión, ¿no? Que ahora creo que hay un factor positivo ahí porque muchos he visto que ya están más conscientes de lo que es la depresión, ¿no? Que ya como la ansiedad de la depresión se ha hablado tanto de ella, se han hecho tantos foros, hay tanta información y tanta plática, que por lo menos ya es un tema del que se habla, ¿no? Sobre todo aquí en México y por la salud mental, creo que cuando yo estaba estudiando era un tema que no estaba tan puesto, ¿no? Lo sabías, estaba ahí y empezaba, pero ahorita creo que se incrementó muchísimo más esta parte de, a ver, estoy deprimido, ¿qué pasa si estoy deprimido? ¿Qué tengo que hacer, no? Y hasta los mismos familiares ya pueden verbalizar creo que mi hijo, creo que mi esposo, creo que mi pareja está deprimida, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues todo este duelo y todo eso, ¿no? Se deriva y, bueno, no podría decir que se deriva, sino que van en conjunto, ¿no? Uno con el otro, van en correlación. El trastorno de estrés postraumático, ¿no? Del que se habla, pues también mucho, pero pocas veces se le da la importancia que tiene, ¿no? Y creo que ahorita todos estamos en una etapa por lo menos del trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que es esta parte de la afectación a salud mental y de ahí pues se va a la física, ¿no? Hablando con el cuerpo, toda la angustia. Y bueno, esto se pone, como ya decía, ¿no? Por un evento catastrófico, traumático, como vemos, ¿no? Como desastres naturales, un accidente automovilístico, una agresión sexual, una guerra. Entonces, pues, se ha incrementado muchísimo esta parte, sobre todo en niños, adolescentes, porque por esta parte, por ejemplo, de la agresión sexual, ¿no? O de la agresión y violencia en casa, ¿no? Entonces, si ya tenemos la parte post-COVID, ¿no? Y tenemos la parte COVID, pues aumentemos, ¿no? Estos catástrofes, estas cosas que algunos, como decían, ¿no? Apenas están digiriendo el temblor, ¿no? Entonces, creo que obviamente si a un paciente que no le ha dado COVID y sigue con la angustia de cuidarse y cuidarse para que no le dé, a un paciente que ya le dio COVID, ya experimentó eso y que todos los testimonios, ¿no? Que he visto han sido bastante pues difíciles, ¿no? Difíciles, pues aunando a esto, creo que, híjole, pues la mente ahorita de la mayoría, pues está quebradísima, ¿no? O sea, quebrada en partes, entonces creo que es esta parte de lo que viene ya después que nos preocupa, de no me puedo concentrar, no puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo ir al súper bien, y lo vemos como una parte, se la unamos ya a la enfermedad de COVID, pero creo que ahí hay que dividir un poquito y hay que ver qué es por esto, ¿no? Si nosotros no detectamos como psicoterapeutas la parte del duelo, de cómo funciona esa persona en sus duelos, en qué etapa está, qué es lo que ya digirió, qué no, si tiene un trastorno de estrés postraumático y en qué etapa también está, ¿no? Porque es cierto que bueno, el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, incidentes así como el COVID, pues lo único que se puede hacer con la persona literal es pues dejar que sus factores de protección desde su niñez actúen, estar en acompañamiento con ella, escucharla, darle información y pues nada, ¿no? Tratar de tranquilizar esta parte de que pronto pasará la situación, ¿no? No sabemos cuándo, porque también la incertidumbre es ahí un factor bien importante, pero pues creo que es así, ¿no? Primero es, no podemos
decir algo, no podemos diagnosticar o dar por hecho por algo si no estamos bien claros en sus etapas del duelo y en el trastorno de estrés postraumático, qué tanto es salvable, ¿no? Porque después de 24 a 72 horas puedes hacer que la psique, que la mente se junte, se regenere ahí, ¿no? Pero ya después, pues sí, ya tendrás que entonces intervenir en las secuelas que ya le quedaron a este paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y bueno, para amenizar un poco, traía como un caso, ¿no? Que me llegó, ¿no? De la parte pues un poco más psicológica, un poco más psicoterapéutica, por así decir, de un padre de familia, ¿no? Que tenemos pues esta parte de padre de familia con 42 años, con su esposa de una edad aproximadamente similar y dos hijos, ¿no? Pensemos de 7 y 9 años, ¿no? Y entonces pues le da COVID y pues las secuelas son bastantes, ¿no? A nivel tanto psicológico como físico, ¿no? De no poder respirar, de de todo lo que pasa, ¿no? Hasta en la dermis, ¿no? Le pasan cosas y todo. Y teniendo en un punto importante que el antecedente de este paciente pues ya era un poco psicosomático, ¿no? Como que ya todo, la angustia siempre la estaba poniendo en el cuerpo, entonces cuando le da COVID, pues peor, ¿no? Peor pasa esta parte. Y entonces pues yo me preguntaba, ¿no? Como psicoterapeuta, qué difícil es porque dónde queda su rol en la familia, ¿no? De ser una persona autónoma, de ser una persona el portador, ¿no? Económico, el portador de leyes o normas en casa, de pasar a ser eso a pasar a ser una persona que tiene que estar descansando en la cama, ¿no? Y entonces, esto pasa mucho también acotando un poco con pacientes terminales, ¿no? Entonces, pues es esta parte importante, ¿no? De preguntarnos como terapeutas, ¿no? Y hasta, pues como médicos, ¿no? En algún punto poner un poco más amplio el panorama, de decir, ¿qué pasará con su sentir, ¿no? O sea, ¿cómo se sentirá de ya no ser esa persona que provee, ¿no? De ya no ser ese rol y que pues muchos hijos tuvieron que suplir el rol de los padres, ¿no? Y entonces ahora cuidar a los padres. Y qué difícil es, ¿no? Qué difícil es esta parte y qué difícil es digerirla. Y se oye como muy simple, pero creo que cada quien, pues ahora sí que la vive como puede, pero es complicada, ¿no? Y entonces, pues este paciente pues llega por diagnóstico de depresión, ¿no? Entonces, pues podemos darnos idea por qué no, por toda esta parte. Y creo que la intervención lleva tiempo, pero creo que la intervención se hace desde un punto de que pueda comprender, ¿no? Qué pasó con su rol y de que no pasa nada. Digo, al final puede regresar a su rol y de que los cambios son buenos, porque como lo decía, ¿no? Hay veces que hay mucha gente que está resistente al cambio, ¿no? ¿Qué pasa si cambia el rol? ¿Qué pasa si cambia todo? Bueno, puede ser positivo y verlo desde una perspectiva un poco más con ánimos, ¿no? Entonces, pues bueno, quería compartir este caso, ¿no? Porque pues me parece importante, pues quedarnos cuestionando o pensando en esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, la ayuda, ¿no? La ayuda como en todo evento traumático, ¿no? Es esta parte de, pues, la fisioterapéutica. ¿Por qué? Pues porque muchos han perdido las articulaciones, muchos con obesidad. He visto que, pues, a consecuencia del COVID brotaron ciertas enfermedades de varices y dificultades, ¿no? Hay importantes con la obesidad. ¿No? La psicológica, por supuesto, y la médica, ¿no? Que es esta parte que también yo trabajo con médicos, entonces he visto mucho como este auto que se recetan, ¿no? O van por pastilleo, ¿no? Y entonces ya el paciente te dice qué tiene que tomar y que se lo des, ¿no? O sea, mucho omeprazol, mucho Riopan, cosas así, ¿no? Que alcanza a escuchar, ¿no? Y que pues me quedo pensando que más allá de médico, pues también puede ser parte de lo psicológico, ¿no? Y entonces que también como médicos y como área de la salud tenemos que hacer un trabajo bien multidisciplinario para poder explicarnos unos a otros cuál es el funcionamiento de todo el ser humano, ¿no? Que es tan complejo, ¿no? En todas sus partes. Entonces creo que es importante también nosotros como área de la salud poder pedir ayuda, ¿no? O sea, yo diría que
5%, por decir muchísimo, de psicoterapeutas, al menos en mi rama, se supervisan con alguien más, ¿no? Por lo general tú llegas al psicólogo y ellos saliendo de la licenciatura ya están dando terapia y creo que no es así, ¿no? Creo que necesitas preparación y necesitas pues esta parte de supervisión y que entre todos, como área de la salud, no la hagamos, ¿no? De, oye, pues, ¿qué pasa si te está tomando estas pastillas? Oye, pues, ¿cuánto tiempo lleva? Y todo eso. Y entonces, a lo mejor un poco más integral, al ser humano le va a ayudar un poco mejor y entonces puede amortiguar un poco más el golpe si es que le vuelve a dar COVID o si es que a un familiar le da COVID y todo eso, ¿no? Porque ya conoce el proceso, ¿no? Que también es parte importante del COVID, ¿no? De que, pues, estamos en la incertidumbre, ¿no? Entonces, ese es principal. La siguiente, por favor. Y bueno, pues lo que pues yo pondría, ¿no? Desde la parte psicológica con pacientes, sobre todo post-COVID, como ahorita los vemos, es la terapia breve centrada en la persona, ¿no? Hecha por Carl Rogers, por Belak, ¿no? Diversos autores que, bueno, van señalándote paso a paso qué hacer con el paciente, como qué puntos ir tocando con el paciente, ¿no? Y bueno, este enfoque es un poco más, como dice la palabra, breve, ¿no? De 6 a 10 sesiones por máximo, ¿no? Tomando un tema, ¿no? Un tema importante y que se tengan que ver, ¿no? Ya sea el duelo, el estrés postraumático, la autoestima, el conflicto de pareja, el conflicto familiar, ¿no? El conflicto de finanzas, o sea, todo eso vamos a ir tomando un tema por sesión y se va a ir viendo ese tema, ¿no? A lo largo de las sesiones. Por lo regular, pues yo trabajo con 3 sesiones, primero de entrevista, ¿no? De que el paciente pues me cuente qué parte de su vida se repite y qué parte de su vida está relacionada con el conflicto que te lleva, ¿no? Entonces, pues si hablamos de ansiedad, bueno, ¿en dónde te da ansiedad? ¿Por qué te da ansiedad? ¿Desde cuándo? Y creo que el primer punto es observar, ¿no? Sé que a veces, pues sobre todo en la psicología y todo, es como de, pues ya quiero que me resuelvan el problema, ¿no? Y también, pues en lo médico, ¿no? Y a veces no se toma todo el tratamiento que debe de ser, ¿no? Pero pues es esta parte, ¿no? También de tolerancia, la frustración, de paciencia que nos falta como sociedad, ¿no? Y de irse observando y cuestionando, que creo que pues no es nada fácil, ¿no? Porque si bien los pacientes post-COVID, a diferencia, ¿no? De pacientes, hablando un poco de estadísticas de pacientes que no han tenido COVID, pues como ellos ya vivieron la enfermedad y todo, pues ya sus angustias se desataron, ¿no? Igual una paciente que iba, ¿no? Que estaba muy, muy angustiada eh, por miedo a la muerte, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ¿cómo es esta parte de miedo a la muerte, ¿no? ¿Qué le voy a decir, ¿no? O sea, y creo que haciendo todo este tipo de entrevistas y todo eso, llegamos a la conclusión, ¿no? De que ella, pues, era una paciente que literal era el pilar, no nada más de su familia central, que era su esposa y su hijo, ¿no? Sino de su nieto, sino de sus hermanos, sino de sus tíos y de todos, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenía mucho miedo a morirse, porque si ella se moría, pues todos los demás se destruían, ¿no? Todo lo demás se salía, por así decir, en su concepto, en su creencia, ¿no? Entonces creo que justamente es atacar esta parte, ¿no? De a cada quien que le mueve, ¿no? Y hasta, lo repito, en familia, ver cómo movió el COVID y tener un paciente post-COVID, cómo le angustia, ¿no? O sea, ella me decía que ya me dirán los médicos, no sé, que como secuela, pues lloraba mucho, ¿no? Y que un médico le había dicho que la secuela del COVID había hecho que le diera depresión, ¿no? Pero a nivel fisiológico, y que por eso no paraba de llorar, ¿no? Ya cuando vamos rascando y todo eso, sale esa parte, ¿no? De la paciente, y entonces pues me quedo pensando, ¿no? O sea, como a lo mejor si no se hubiera acercado a la parte psicológica, ¿cuánto tiempo hubiera estado con esa angustia y cuánto no le hubiera repercutido, ¿no? Porque ya le está repercutiendo a nivel laboral,
¿no? También. Entonces también es un pilar bien importante que hay que checar, ¿no? Y también cuestionarnos, ¿no? Invitarlos a cuestionarnos en cada uno de nosotros cómo ha movido todo esto y cómo vemos el tema de la muerte, que digo, se habla poco, pero creo que en algún punto tenemos que abrirla, que hablar de ella, ¿no? Porque es importante, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y pues nada, aquí, ¿no? O sea, lo que decía, pues esta parte de otra vez la terapia centrada en la persona, pues se da lo que tenemos que sacar, aparte de esta paciente, en otro punto también es importante sacar el sentido a la vida, ¿no? O sea, cuestionarnos por qué nosotros seguimos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos luchando post-COVID? ¿No? Sobre todo ya me dio COVID, ya estuve ahí en la muerte, ya vi toda mi familia, ya se aumentaron, se exacerbaron, ¿no? La manera sensorial también, todos los conflictos, ¿no? Porque llega un punto en el que te postras en la cama, estás tan en calma que entonces puedes darte el tiempo de pensar, puedes darte el tiempo de observar, de valorar, de ver qué está pasando, ¿no? Lo que a diario no podemos hacer, ¿no? Entonces también creo que este factor es bien importante a estos pacientes que han tenido que estar en reposo y creo que es bueno también, ¿no? Es bueno y por algo, bueno, pues esta enfermedad obliga a eso, ¿no? Y es como, pues, dar esta parte, ¿no? De la percepción positiva, no enfocada al ser y el existir, ¿no? Para que estoy aquí, que quiero y todo eso, que tengo hoy, ¿no? Ser muy consciente de lo que sí está pasando en realidad, de lo que sí puede pasar, por ejemplo, ahorita muchos chavos, ¿no? En los antros y todo eso, nuevamente, ¿no? Vuelvo a la etapa, a la negación, ¿no? De a mí no me dio, no me va a pasar y ya, ¿no? Yo estoy joven, ¿no? Pero pues creo que no es tan así, ¿no? Y pues esa parte de negar la realidad, de la individualidad. Y bueno, pues obviamente en adultos, ¿no? Que no traen cubrebocas y todo eso, podemos ver en las creencias o en la población indígena, pero creo que eso es por creencia, ¿no? Por una parte, pues ya muy arraigada, que bueno, pues así es su población y ellos creen en a lo mejor hasta diferentes métodos, ¿no? De cura y todo eso. Pero bueno, creo que ese es un punto respetable y aparte, pero creo que en esta parte pues sí sale esa parte adolescente, ¿no? Esa parte narcisista, un poco ególatra, por así decir, de a mí no me pasa nada, ¿no? Un poco adolescente, ¿por qué? Pues porque el adolescente no tiene espacio, no tiene tiempo, ¿no? O sea, el adolescente te puede decir, no, pues mañana y ya es en 2 horas, ¿no? Entonces, creo que caemos en esto y hay que estarnos cuestionando, ¿no? Un poco. Siguiente, por favor. Ah, bueno, creo que ya no salen más. Ok, bueno, pues nada, pues en realidad es esto, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si me fui muy rápido, porque creo que son varios temas que me gustó haberlos tocado, porque creo que son todos bien importantes a cuestionarse de manera individual. Y creo que pues todavía nos llevaría un poco de tiempo, ¿no? Pero pues no sé si generó en ustedes alguna cuestión, digo, repito, es información que hay que ir digiriendo, ¿no? Claro que sí, maestra, muchas gracias. Le recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta a la maestra, lo pueden hacer por medio del chat o levantando la mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, maestra, ya tenemos aquí una pregunta de aquí de nuestro panel. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo realizar terapia psicológica o qué estrategias utilizar con las personas que tuvieron secuelas por COVID y su duelo está en haber perdido funciones físicas? Bueno, pues creo que acá es esta parte de la terapia, como la puse la rama de la centrada en la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a centrar en justo esta parte de función física, ¿no? Y en la parte de autonomía, ¿no? Y yo creo que lo primero sería cuestionar al paciente y cuestionarnos nosotros mismos de cuál era,
qué historia tiene el paciente, ¿no? Porque si bien puede ser un paciente que a lo mejor y se dedicaba a la granja y movía mucho las manos y usaba mucho su cuerpo, ¿no? O puede ser bien un paciente que pues estaba nada más en la computadora, ¿no? Que si bien pues también las funciones, pero es como medir este impacto, ¿no? Y creo que entonces tenemos que ir cuestionando que cada uno va a tener una, como decía, una realidad distinta, entonces pues el primer paso yo diría preguntarle al paciente, ¿no? Ponerlo en contexto, ¿no? ¿Qué tanto utilizaba esta parte, estas extremidades, esta parte del cuerpo, ¿no? Y ya lo segundo es como que él observe y que se dé cuenta, ¿no? Que haga consciente, ahora sí que como dice Freud, ¿no? Ser consciente de lo inconsciente, de esta parte un poco claro, me está costando porque yo utilizaba mucho mis manos, ¿no? Y entonces que también demos un rayito, una parte si bien no de esperanza, sino como de opción, ¿no? De, pues mira, ya no puedes hacer esto, pero se puede desarrollar tal situación, ¿no? Yo miré un poco, ya nada más final, como esta parte cuando, en esta parte del miembro fantasma, ¿no? Que el cerebro, bueno, como sabemos, es un músculo, entonces cuando perdemos una función, ¿no? Con el paso del tiempo y utilizando otro tipo de estrategias, otro tipo de funciones, ¿no? Entonces se va ampliando y va tomando, va olvidando como el brazo, a lo mejor si lo perdiste, y va tomando funciones como fuerza en las piernas o fuerza en otra parte, ¿no? Y pues obviamente no perder de vista el apoyo familiar, ¿no? La red de apoyo es bien importante, ¿no? Y ahí nos vamos a agarrar nosotros. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos una pregunta en el chat de Irma Patricia Lozada. Ella nos pregunta, ¿cómo hacer fuertes a los chavos para que no tengan miedo de regresar a la escuela, maestra? Ok, bueno, pues el primer punto creo que es la parte ya de hecho de sensibilización, ¿no? Sensibilizar es dar información oportuna a nivel que tu niño o tu niña pueda captar, ¿no? Ya sea primaria, secundaria, prepa, y poner el panorama de lo real, de lo que sí está pasando sin abrumar tanto, explicarlo y después poderle enseñar como padre, ¿no? Como maestro, como tío, como persona cercana, enseñar que él pueda ver sus fortalezas, ¿no? Que se voltee a ver a él mismo, ¿no? Es decir, un chavo que a lo mejor es muy ágil para escribir, para la lectura, para, para jugar videojuegos, ¿no? Como mostrar esta parte óptima que tiene él, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues tú eres muy bueno para esto y esto y esto y esto. Si se te dificulta el regreso a clases, ¿no? A lo mejor se te va a dificultar estudiar historia, ¿no? Pero bueno, desde tus herramientas, pues sácalo y trata de adaptarlo, ¿no? Como que también, yo creo que simplemente nos estamos abrumando mucho por la parte académica y todo, pero creo que la primera parte es la emocional. Entonces, ya estamos del otro lado cuando nosotros como padres podemos mostrarle al otro lo que tiene positivo, lo que sí está haciendo bien y todo el tiempo recordárselo, ¿no? Estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo un buen trabajo y si no, no decirle no estás haciendo un buen trabajo, sino enseñarle cómo se hace ese trabajo. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias, maestra. Aquí también tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían algunas formas de orientar a los familiares para que reciban atención psicológica o si padece ansiedad post-COVID? ¿Cuáles serían esas palabras oportunas, tanto para familiares como para pacientes? Pues creo que la palabra psicología ahorita todavía está muy, ya, o sea, ya se está metiendo, pero aún es compleja, ¿no? Entonces creo que hay que brindarle a la persona el área de oportunidad, ¿no? No tanto decir, fíjate, es que va a ir porque no puede hacer esto o esto, ¿no? O tiene ansiedad y pasa esto, sino mostrarle una área de oportunidad, es decir, ¿no? Oye, pues si antes, no sé, eres bueno para esto, si vas a una terapia psicológica, si tienes un apoyo emocional, se puede mejorar tu comunicación, puedes encontrar más habilidades, puedes desarrollar tales capacidades, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante estar muy en contacto con el paciente y con su percepción, con la percepción de vida que tiene ese paciente, ¿no? Entonces, tratar de mostrarle que va y literal decirle, ¿no? Pues si tú vas al psicólogo vas a tener un área de oportunidad, uno, y dos, el tramo que vas a sufrir
híjole, pues es mínimo, ¿no? Como decía, puedes sufrir un año un duelo, pero si tú vas a un psicólogo te va a costar 6 meses, ¿no? Y más si vas antes, ¿no? Al psicólogo, porque entonces vas a crear factores de protección y ya cuando llegue un duro golpe, entonces vas a poder, híjole, sostenerlo, ¿no? Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de la maestra González. Ella nos pregunta acerca de igual, ¿no? De este mismo tema, de cómo hacer este convencimiento cuando un familiar no quiere ir, pues, a la terapia, ¿no? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo podemos, pues, hacer que nuestro familiar se exprese de una forma más clara o pueda sacar todo lo que tiene dentro, maestro? Claro, creo que lo importante es el deseo, ¿no? Ciertamente no podemos obligar a nadie a asistir ni a lo médico, ni a la terapia, ni ahorita a ponerse el cubrebocas o no, ¿no? Creo que ya es tarde para eso, ¿no? Se tenía que haber puesto como una norma, pero creo que pues no la hay, entonces pues simplemente es esto, ¿no? También no presionar y tratar de entenderlo. Creo que cuando a un paciente lo entiendes, lo escuchas de manera pues sensible, de manera empática, ¿no? Entonces ese paciente ya con eso, ¿no? Con escucharlo, híjole, ¿no? O con contener o aguantar un poco o entender un poco como área de la salud, como familiar, que ese familiar pues está enojado, ¿no? Y entonces que a lo mejor te va a contestar una mala palabra y todo, pero tratar de comprender por esa parte y digerirlo, ¿no? En cambio, pues como digo, no creo que haya una forma, realmente creo que es un deseo, si bien podemos mostrarle una oportunidad, como, oye, pues vaya una vez y si no le gusta, pues ya, ¿no? Me cuenta qué tal está, ¿no? Siempre como tratando de comprometer y no al paciente, ¿no? Pero lo vamos a comprometer de una manera óptima, ¿no? Decir, mire, si va, se va a sentir mejor porque yo lo noto de tal manera, qué tal si lo intenta, piénselo, ¿no? Porque cada quien tiene su tiempo y hay veces que pues nosotros creemos como área de la salud que es el tiempo ya del paciente, pero a lo mejor el paciente tiene que pasar por otra cosa para que entonces diga, creo que ya, tengo que ir, ¿no? Y eso pues tiene que ocurrir, ¿no? Perfecto, maestra, muchas gracias. Parece que ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si para cerrar esta sesión, maestra, quisiera agregar algo que considere importante para nuestros participantes, algo que no le hayamos preguntado, maestra, por favor. Pues nada, pues nuevamente agradecer, ¿no? Creo que estas pláticas son súper importantes, los he seguido, ¿no? Entonces, pues está muy, muy padre esta información. Ojalá que en algún punto pueda ir a más personas de una manera un poco más digerible, ¿no? Por así decir, no sé, ¿no? Pero, pues nada, ¿no? Dejarles a ustedes, a cada uno de ustedes que está aquí, dejarles el que se cuestionen, ¿no? Digo, lo queremos poner en nuestros pacientes, pero va a sonar fuerte, pero pues también nosotros, ¿no? Somos los primeros que vamos a dar esta parte, entonces, pues para ser un profesional un poco mejor, ¿no? Por así decir, pues nos tenemos que cuestionar, tenemos que ver también en nuestra familia, en nuestros pacientes, qué nos mueve cada uno, y estarse cuestionando, porque todo cuestionamiento va a trascender y todo cambio va a llevar a crear y todo crear va a llevar a fluir y entonces es una cadenita, ¿no? Que si bien nosotros estamos, cada uno, ¿no? Ahí en sus casas, atrás de esta cámara, está pasando por algo y no saben decirlo, expresarlo o tal, pues nada, que no tengan miedo, que se acerquen con un psicólogo, que se acerquen al área de la salud mental, que es bien importante, que se fijen muchísimo, eso siempre lo digo, ¿no? Que estén titulados, que estudien, porque de pronto esos psicólogos que vamos por la calle, ¿no? Híjole, pueden hacer mucho daño, ¿no? Pero tampoco desconfiar, dar una segunda oportunidad siempre a que, pues, si no sale bien uno, va a salir otro, y nada, que, pues, literal, dejar la autorreflexión que nosotros mismos pensemos qué estamos necesitando hoy en día, por qué estamos tan cansados también, ¿no? Ya, me imagino, después de tantas horas de trabajar, entonces, pues, se vale verse a uno para poder ver al otro, ¿no? Perfecto, maestra, muchas gracias.